Damos la bienvenida a Luis, nos acompaña hoy para seguir hablando de creatividad, seguir disertando sobre todos estos temas. Empecemos con tu concepto de creatividad. Bueno, mi concepto de creatividad creo que es la acción de natural, porque creo que todos los seres humanos tenemos esta característica de poder crear lo que sea. Crear lo que sea implica muchas cosas, o sea, puede ser en tu caso Roma el diseño, en tu caso crear juegos, crear experiencias, en mi caso crear código, pero también puede ser el caso de, no sé, cuando uno va a Cartagena hay gente rapeando, ellos están creando historias en el camino. Entonces, el acto de creativo para mí es una característica implícita de todos los seres humanos. Y podemos irnos muy espirituales con el tema. Porque también creo que el acto de crear es el acto que nos acerca más a Dios. Dios es la energía creadora. Entonces el acto de ser creativos es el acto de canalizar la energía de Dios para mí. A mí me parece interesante que los invitados que hemos tenido han coincidido en lo mismo, ¿no? Que la creatividad está en todos y se trata de darle como clic, como buscar cuál es ese componente que nos hace disparar un momento creativo. En tu caso, ¿cuál es el momento en el cual se dispara ese componente creativo? Pues mira que partiendo del hecho de que la creatividad es una característica implícita del ser humano, pienso que lo primero que debemos nosotros como intentar saber es conocernos. O sea, conocernos en el sentido de cómo es mi personalidad, qué me gusta, qué no me gusta, en qué entornos puedo conectar más con mis ideas internas, porque es que es el acto creativo. O sea, el acto creativo para mí tiene dos partes. Primero pasa adentro, luego pasa afuera. Entonces, si yo en ese sentido no conecto con ese pasa adentro antes, entonces no voy a realmente a poder expresar de una forma creativa algo afuera. Entonces, para mí, el acto creativo inicia en silencio, inicia desde el vacío. Yo creo que el todo se crea desde la nada y es un ciclo que se alimenta como el yin y el yang. Ya en pasos más avanzados es la nada de todo, un poco de gente conectándose en el hacer de algo, llamamos la empresa, por ejemplo. Entonces, eso creo que conecta desde ahí, desde el yo quién soy, yo cómo soy, eh, y yo cómo puedo conectarme con las demás personas a través de la excusa que sea. La excusa de nuevo, puede ser una empresa, puede ser un trabajo, puede ser una canción, puede ser música. A mí me parece bacano lo que dice María Alonso Puch, que es, por ejemplo, ir descubriendo poco a poco qué te refleja el exterior, o sea, por ejemplo, hay gente que te dice, ve, vos sos bueno como para esto, y mira que se te va bien haciendo tal cosa, pero a veces uno no se da cuenta que tiene ese potencial porque para uno es como normal, es como, pues, normalmente yo hago esto, normalmente yo, pues, asumo que es normal hacerlo. Pero hay gente que te dice que no, que realmente lo que vos haces no es tan fácil de hacer como otras personas. Entonces, a veces afuera también te van diciendo poco a poco como que qué tipo de perfilamiento vos tenés, que tienes como más capacidades en algo. Entonces, si uno no tampoco se da cuenta cómo también afuera le refleja, uno a veces como que pues siente que esa normalidad pues la tiene todo el mundo, pero en realidad es como algo muy auténtico que uno tiene. Y es lo mismo la creatividad, o sea, por ejemplo, hay un músico que es músico porque descubrió a través de, no sé, de mucha gente que le decía, ve, usted canta bien, usted pues se le da bien cantar, expresarse, entonces yo creo que hay gente que también va descubriendo como ese foco y también por dentro, obviamente que por dentro le nace hacerlo, le gusta. También la creatividad es un acto de descubrimiento propio. Por ahí vuelvo y conecto con lo que acaba de decir de saber quiénes somos. Porque es que ese de quiénes somos no es solamente quién es este ego, o sea, quién es este personaje. Ese quiénes somos es cómo me relaciono yo también con el personaje de otros. Al final el somos podría ser, somos Cauca, somos Colombia, somos humanidad entera. Y en ese aspecto, claro, ese reflejo del que vos hablas es como el complemento o es como si todos los seres, mejor dicho, sabemos 7 billones de personas en el planeta. Cada uno es una pieza en un rompecabezas, única, irrepetible. Y el rompecabezas entero de la humanidad. Entonces, conocer mi lugar en ese rompecabezas hace parte también de esa creatividad colectiva. Entonces, eso también trae implícitamente, y aquí ya es la primera vez que pienso en esto, y es como creatividad cultural, ¿no? O sea, cómo la cultura nos lleva a ser culturalmente de cierta forma. Entonces, ahorita pienso en, por lo menos, el tema de la música del Pacífico. Eso es algo que conecta, yo creo que a todos los chocuanos, vallecaucanos, caucanos y también nariñenses. Entonces, ¿por qué, digamos, las personas de este litoral conectamos creativamente por ese lado? O sea, somos la misma parte de ese rompecabezas. Mira que en mi rol de docente siempre me pregunto cómo aprende la gente y cómo aprenden mis estudiantes, mis aprendices. Y es muy interesante ver
las formas creativas como lo hacen, porque yo les pregunto, bueno, ¿y usted cómo estudia? ¿Usted cómo se aprende? ¿O cómo entiende el concepto de lo que tiene que dar razón? Que finalmente el estudiante, el alumno, el aprendiz debe dar razón de lo que recibe, de ese conocimiento y todo ese aprendizaje significativo que se presenta en ellos, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu forma de aprender y qué componente creativo puedes descubrir ahí en el aprendizaje. Pues a ver, mi forma de aprender es muy práctica, yo soy muy pragmático, soy programador, entonces como programador la forma en la cual yo siempre he aprendido es a través de hacer. Entonces, por proyectos, entonces quiero hacer lo que sea, no sé, una página web. Y de hecho así empecé en la programación, necesitaba hacer una aplicación de celular para una idea de negocio que yo quería validar, no sabía programar. Entonces, ya sabía cuál era mi punto B, o sea, yo quería hacer cualquier cosa, ya sabía mi norte. Y desde ese norte lo que hice fue hacer una lista de tareas que tenía que hacer para poder ejecutar eso. Ah, bueno, entonces para poder hacer la aplicación tengo que aprender A, B y C. Y después iba y aprendía, pero ese aprendizaje estaba condicionado al resultado final, que yo creo que ahí fue donde yo conocí la forma en la cual yo aprendo. Que para mí siempre fue pragmatismo, siempre fue proyectos, y hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, si yo quiero aprender algo, lo que hago es trazarme una meta y decir, vamos a aprender esto y ya. Ahora, ¿eso cómo se relaciona con un acto creativo? Yo creo que el acto creativo también inicia con una idea en mente, ¿no? Volvemos al hecho de lo que yo decía, lo que yo quiero expresar, primero se expresa adentro. Porque los seres humanos también pienso que somos seres de muchas dimensiones, o sea, y no lo digo cósmicamente, sino en serio, o sea, muchas dimensiones, la dimensión interna, la dimensión externa. Entonces, el aprendizaje es la misma vaina. Entonces, yo internamente quiero algo, ¿cómo lo expreso? A través del acto de aprender, a través del acto de ser creativo, a través del aprendizaje. Entonces, lo veo así. No sé con quién lo hablé, pero la forma de aprender hay de muchas escalas. Por ejemplo, hay un porcentaje en lo que tú aprendes solamente viendo. Solamente viendo aprende un porcentaje chiquito. El otro aprendizaje es cuando vos lo escribís. O sea, cuando escribís y estás viendo, tienes doble, el cuerpo memoriza más. Y si ya, digamos, pones a pruebas, ya lo que estás aprendiendo quiere decir que ya al 100% lo vas a asimilar. O sea, de hecho hay muchas veces ahorita lo que se está perdiendo es la escritura. La escritura es una de las formas de aprenderse, de reforzar el aprendizaje, no solamente visualizando un video. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo ve videos en YouTube y quiere ver todo muy descrito, no le da la capacidad a la imaginación de imaginar. O sea, un libro, lo bacano de un libro, a diferencia de verse la película, de verse un video, es que estás leyendo y tú te estás imaginando el mundo. No te lo están mostrando, tú te lo, tienes que tener esa capacidad. Y de hecho también lo hacía la radio. La radio hacía narraciones como novelas narrativas, en donde hacían de actores, pero solamente era la voz, pero uno en su cabeza ya tenía los personajes, cómo interactuaban y todo esto. Entonces, a mí me parece un ejercicio interesante en la creatividad, que la gente tenga otra vez como ese mecanismo de aprender haciendo, no de aprender viendo, aprender escuchando, sino realmente la forma de aprendizaje como lo hacemos en los talleres, sino que a propósito del taller, básicamente los talleres es, si vos no haces, es muy difícil que incorpores una metodología que la va a aprender de manera virtual. De manera virtual, listo, yo me veo toda la teoría, las bases, los fundamentos y todo esto, pero vaya, aplíquelo a un proceso de negocio y verá que ahí tiene que saber más que la metodología, sino tu propia capacidad de discernir sobre el proceso. Por ejemplo, yo me sé teóricamente el viaje del usuario, pero ¿y si no lo aplico? Si uno se queda solamente en el estímulo visual dentro del contenido, vas a tener información, pero no vas a tener aprendizaje, que es diferente. Usted se puede cargar de mucha información y de hecho, digamos, creativamente eso no es saludable. No es saludable que vos tengas tanta información sin poner en práctica. Mira que justamente lo que hablaste sobre el conocimiento, a mí me ha puesto a pensar mucho sobre ese paso por la academia, ya que lo comentaste en algún momento, y es que la academia hace eso, ¿no? Te llena de información, te plantea unos autores que dijeron ciertas cosas, los autores que lo refutaron, y en comunicación pasa eso. Nosotros vemos un montón de teorías de la comunicación y justamente a mí la parte que más me gustó fue comunicación, acción, participación, porque eran proyectos en los cuales a través de la comunicación se podía
ir a una comunidad e impactarla de manera positiva a través de algún componente comunicacional. Y en este momento a mí se me ha metido mucho en la cabeza el hacer, más que lo teórico, es como qué puedes hacer con lo que tenés ya en la mente a la mano, ¿no? Porque las teorías, los libros, todo lo que has leído se van diluyendo en el tiempo y se queda cierta porción en tu cerebro y en la medida en que vayas revisando esa información, pues se va ajustando y está más fija todavía. Pero eso que viste hace un montón de tiempo, teorías, autores, pues eso se va perdiendo en la medida en que no lo estás consultando. Y para mí los juegos de mesa se han vuelto eso, una forma de aprendizaje, una forma creativa y una forma de hacer y realmente aplicar a través de las diferentes dinámicas que encontrás en el juego. Entonces me parece muy importante eso, ¿no? De poder entender qué saco yo de lo académico, de la academia, de todas esas disertaciones y qué saco yo del hacer, ¿no? Del poner en práctica. Es que mira que hay una gran diferencia ahí, y se me ocurre hasta un ejemplo en mi trabajo, y es la creatividad se enfrenta con lo desconocido. O sea, siempre que uno entra en un proceso creativo, a través de los canales que hablaste ahorita, o lo que yo decía de conocer un punto, ese punto en realidad no existe, o sea, no está. El acto de crear es el acto de hacer que algo se vuelva palpable. Eh, y la universidad no está hecha para eso. O sea, la universidad, o por lo menos en mi experiencia, la universidad era el acto de aprender cosas. Y está bien, ¿cierto? Pero eso es un acto de repetir patrones también. Y cuando lo traigo a mí, a lo que yo hago, que es inteligencia artificial, una inteligencia artificial es el acto de repetir patrones en código. Por eso es que la inteligencia artificial no es creativa y no lo va a hacer. Porque cuando la inteligencia artificial se enfrenta con la nada, o sea, la creatividad, como te digo, es una caja negra. O sea, tú no sabes realmente qué hay más allá de esa caja negra. Entonces ahí es donde está la gran diferencia entre lo que, entre, digamos, todo esto que está pasando ahorita en cuanto a que la gente piensa que la inteligencia artificial es la panacea cuando no. O sea, es el acto de repetir patrones que ya están hechos. Y, y ese acto de enfrentarnos a ese vacío, que es el vacío que va a llenar la creatividad, no es un acto que se pueda hacer solamente con la cabeza, como lo decías, que decías que ahorita estoy más conectándome con la sabiduría del hacer, más que la sabiduría de la lógica, por así decirlo. Mm, Hace tiempo estaba con, uno de mis, con un coach hablando en una terapia y él me decía que me dijo algo muy sabio, es hay mucho aprendizaje en la sabiduría del cuerpo. ¿Qué significa eso? Bueno, ser programador, pues obviamente yo tiendo a ser más lógico mental que nada más, ¿no? Pero en el acto de no pensar, en el acto de ir al gimnasio, en el acto de correr, en el acto de meditar, cuando lo hacemos con Rumel, ahí se hacen comprensiones, que es diferente a saber, ¿cierto? Porque es que uno sabe en la cabeza, pero uno comprende en el estómago. O sea, la comprensión es lo que toma el control de nosotros cuando tenemos que tomar una decisión. Entonces tengo tal problema, no sé, tengo que despedir a alguien. ¿En base a qué me lo hago o no lo hago? Entonces, ese gut feeling que dicen en inglés, eso es una comprensión. Es curioso porque los seres humanos pensamos que nuestros saberes son lógicos, pero cuando realmente venimos a la humanidad nos damos cuenta que el ser humano no sabe lógicamente, el ser humano sabe con el cuerpo. Entonces ahí conectamos con lo que decía Rumel, yo cómo aprendo. O sea, yo a qué me estoy abriendo, porque los seres humanos somos canales, entonces podemos aprender de todas formas, pero yo conscientemente de qué forma me estoy aprendiendo a aprender. Voy a un salón y me siento y lo único que hago es aprender lo que otro profesor me está explicando, o más bien cierro un poco mis ojos, desconecto un poco la mente y veo qué siente mi cuerpo. ¿Estoy temblando o no estoy temblando? ¿Tengo ansiedad o no tengo ansiedad? ¿Por qué tengo ansiedad? Y en ese proceso de autoconocimiento, eso es un acto creativo. A eso me refería yo con el cómo nos conocemos a través de ese acto creativo, y es conectando también con esa sabiduría que tenemos todos en nuestros oídos, que tenemos en nuestras manos, que tenemos no solamente en los ojos. Y ahí es donde podemos ser seres más íntegros, porque ahí nos conectamos con otra mentira de la cultura, y es, si usted es lógico, usted no puede ser diseñador, por ejemplo. Eso no es así, todos somos creativos. Yo una vez me hice la pregunta de si uno primero piensa o siente. Y yo creo que la respuesta es la que yo creo que en este momento pienso es la que es al mismo tiempo. Es al mismo tiempo. O sea, voy a hacer un ejercicio que me pasó el viernes. El viernes estaba estresado porque habían cosas que necesitaba yo del taller, como o sea, que el tiempo me diera y todo esto. Y yo estaba airado, pero a mí en ese momento yo sentía primero y luego me venían puros pensamientos como de que no voy a alcanzar, como yo no sé qué. En un estado así,
lo que mi mente se pone en estado negativo y entonces se empieza como a chupar de todos los pensamientos que se me van acercando así negativos. Todo es como no va a salir, como que tal cosa, como que... Entonces es interesante porque al mismo tiempo yo he sentido las dos cosas. Una que en un momento estoy como, ¿por qué estoy tan bravo? ¿Por qué estoy pensando tantas cosas? Y de repente me duele el estómago o de repente me duele la espalda. O sea, llega la forma de pensar influye en tu cuerpo también. Y vos estás feliz o estás como, o a tu mente está en modo creativo, hasta tu cuerpo lo recibe bien, eres más flexible. Porque, por ejemplo, yendo a la espiritualidad, cuando vos pensás, cuando tienes pensamientos flexibles, lógicos, fuera de la caja, pensamientos que son como de inclusión, por ejemplo, que usted no descarta ideas y que nada te parece absurdo, es como si su cuerpo se aflojara un poquito de la tensión que tiene todo el tiempo de estar bloqueando. Entonces, claro, si usted permite que su pensamiento se desbloquee y reciba nuevas ideas, tu cuerpo también lo va a interiorizar y va a empezar también a conseguir otras posibilidades como lo que vos decías ahorita, como en meterse a la música, meterse a estudiar, a jugar, meterse a hacer otras cosas, porque tu pensamiento también se está sincronizando. Y vámonos a otro punto ahí entendiendo esa parte humana. Tocaste un tema sobre la inteligencia artificial y es contundente decir que no es creativa. Entonces me gustaría que revisáramos eso, ¿no? Desde el punto de vista del concepto de creatividad, que es unir dos puntos, o sea, tienes punto A y punto B. Entonces los unes de otra forma diferente, porque a veces A y B no se conectan de ninguna forma, y lo creativo está en eso, en cómo yo conecto esos dos componentes. Primero, me gustaría que nos explicaras qué es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mis estudiantes creen que es ChatGPT. Y no sé si eso es general, pero pareciera que eso fuera la inteligencia artificial y evidentemente no lo es. Y después ahondemos un poco en por qué la inteligencia artificial no es creativa. Primero, la inteligencia artificial fue creada en los 70 por John Connor. No, mentira. La inteligencia artificial es un proceso repetitivo de patrones, es identificar patrones. ¿En qué? En toda la información que hay. Voy a ser más específico en esto. Y voy a usar el caso de ChatGPT porque es lo más conocido. ChatGPT es en sí la secuencia de patrones de datos que ha sido entrenado el modelo. Cuando habla de inteligencia artificial, habla de modelo. ¿Qué es un modelo? Es un cerebro. Ya, es una caja negra. En realidad uno no sabe lo que es un modelo de inteligencia artificial. Entonces, dentro de esta caja negra, uno lo que hace es pasarle datos a la caja negra y espera, cruza los dedos, le reza a la Virgen y tira una moneda de que cuando uno le pregunte cosas a la caja negra va a responder bien. Que la verdad nadie sabe esto. O sea, ni los creadores de ChatGPT, ni Google, ni... Hace poco estuve trabajando, entrenando el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google. O sea, el próximo año se va a actualizar el buscador de Google. Yo estoy trabajando, entrenando ese modelo. Y la verdad es que nosotros no sabemos lo que va a hacer. O sea, nadie sabe. ¿Por qué? Porque lo que hace la inteligencia artificial es buscar patrones en datos que ya pasaron y en base al que más se repite o al que más sigue un proceso lógico, que uno puede indicarle qué proceso lógico es, predice la siguiente cosa. ¿Se me va a entender? Entonces, por ejemplo, si yo el lunes me tomé un café en este café, el martes me tomé un café en Juan Valdés del Parque Caldas, el miércoles me tomé un café en Juan Valdés de Campanario, basado en eso, en ese patrón que Luis Enrique siguió, ¿dónde se va a tomar un café el viernes? ¿Se va a entender? Entonces, el modelo, en este caso, la respuesta del modelo de inteligencia artificial podría decir, ah, no, el man en 3 días seguidos tomó café en el centro, probablemente sea una colombiana. ¿Por qué? Porque durante 3 días seguidos vine al centro a tomarme un café. No es creativo. Por eso digo que no es creativo. Si yo no le hubiese pasado esos 4 días, él no hubiese sido capaz, no hubiera tenido datos para decirme dónde yo hubiera el quinto. Y es más, puede equivocarse. Por eso cuando uno le pregunta cosas ya muy complejas a ChatGPT, él se equivoca. Entonces, eso es un modelo. Un modelo, en resumen, no es magia. Un modelo no es solamente ChatGPT. Absolutamente todo lo que ustedes puedan pensar hoy en día tiene inteligencia artificial. El buscador de Google, un iPhone, un Android, un reloj, Facebook, Instagram. Por eso es que cuando uno ve yo qué sé, un video de Maluma, empieza a salir videos de Maluma en todo lado, porque la inteligencia artificial detectó eso, otra vez, patrones de comportamiento. La inteligencia artificial, ¿vos crees que está conectado con todo?
Es decir, por ejemplo, vos estás diciendo, por ejemplo, Rummel en este momento fue al Banco Colombia, hizo un retiro de tanto, por lo tanto le queda tanto. O sea, todo ese tipo de información, por ejemplo, se logueó en Facebook a tal hora, pagó en el E1 con el número de cédula, porque como, claro, el sistema, usted en el sistema es un número de cédula. Es el número de cédula, su correo electrónico, ¿qué otra información? La fecha de nacimiento, todas las contraseñas que tiene. O sea, vos, ahí nos ponemos más conspiranoicos, pero ¿qué? La respuesta a eso es sí se puede, pero no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Al menos no lo sabemos. No, no está pasando. La razón por la que no está pasando es porque Facebook no se le da la gana. Esa es la respuesta. Pero Facebook podría, hoy en día, Mark Zuckerberg hablar con Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, y decir, ¿me vas a pasar los datos de Facebook? Y si Mark Zuckerberg dice, está bien, ya. Eso es todo lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque, recordemos, es una caja negra. Yo le puedo pasar lo que yo quiera. Puedo pasarle un registro de mis actividades durante la última semana o puedo pasarle toda la información que tiene Wikipedia. Puedo pasarle toda la información de Google. ¿Sí entender? O sea, la cantidad de datos que le pasé a su modelo de inteligencia artificial, eso depende básicamente es de la cantidad de plata que tenga la empresa que lo está entrenando. Eso es todo. La guerra es la información que tenga Sí. cada empresa. Ahora, eso nos trae un concepto interesante. Aquí es donde digo que el podcast o la charla se va a poner interesante. Y es, en inteligencia artificial hay un concepto que se llama AGI, AGI. Entonces, AGI significa Autonomous Generative Intelligence o inteligencia generativa autónoma. Ese es el santo grial de todas las inteligencias artificiales. Es lo que Por sí sola va a absolutamente... empezar a crear Sí, otros sistemas. eso es Skynet, en resumen. ¿Cuál es la empresa más cercana? Terminator. ¿Cuál es la empresa más cercana a desarrollar AGI? Es OpenAI, que es de ChatGPT. La segunda más cercana es Google con Gemini. Pero bueno, o sea, eso nos trae a otros Vieja Matrix. conceptos más complejos y es, no sé si ustedes han notado que no es tan, o sea, uno tiene que pagar uno de estos servicios de inteligencia artificial para poder buscar en Google. Entonces, en tu versión gratuita, ¿alguna vez has ido y le has dicho, ve a Google e investiga algo? ¿No lo has notado? Porque es que OpenAI no está conectado a Internet. La razón de ser es porque hay muchos protocolos que evitan de que la inteligencia artificial por sí sola vaya a buscar y aprenda. Porque, o sea, antes de que se abrió, digamos, ChatGPT a Internet, a que los seres humanos del común pudiéramos ir a Internet y decirle, anda, búscame X cantidad de cosas, se tienen que crear protocolos, porque eso ya empezó a pasar. De hecho, uno de los fundadores de OpenAI renunció, o sea, el programador que empezó a entrenar a ChatGPT renunció. Una inteligencia artificial no es un ser humano. Entonces, la inteligencia artificial no puede ir y coger el celular y entrar a la plataforma en Colombia. Eso no pasa. O sea, ChatGPT, digamos que se volvió malo. Tampoco podría coger y controlar mi iPhone y meterse en la aplicación. Eso no puede pasar. Pero si por alguna forma hubiera conexión entre los sistemas de datos de un banco, así tengan la encriptación que sea, y una inteligencia artificial, lo más probable es que con el tiempo los viole. Porque va a aprender. O sea, la inteligencia artificial, hay otro concepto que se llama reinforcement learning, que es aprendizaje reforzado, por decirlo así. Yo trabajo en eso actualmente. Entonces, lo que yo hago es, hablo con inteligencia artificial, ella me responde y yo la corrijo. ¿Se va a entender? Entonces, ¿cómo la corrijo? Es como un niño. Cuando un niño está creciendo, primero aprende a sumar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 más 1? No, 1 más 1 es 2. Ah, bueno, ¿cuánto es 20 más 30? Ya dos cifras, ¿cierto? 20 más 30 es 50. Si el modelo me dice 20 más 30 es 49, yo le digo, no, es 50. Y después yo le digo, ah, bueno, ahora ¿cuánto es 70 más 80? Ahí ya como lo corregí, ya sabe responderme. Repetí eso muchísimas veces por muchísimo tiempo y a medida que va esforzándose en su capacidad de procesamiento se va volviendo más inteligente. Entonces yo trabajo haciendo eso. Menos sabes que vos tenés activos digitales como tu correo electrónico donde validas contraseñas y un poco de accesos, tu cuenta de Facebook porque también tienes mucho tiempo, donde tienes también una cuenta anclada a su transacción también de compras. O sea, si uno se pone a pensar, Meta te va a pedir toda la información digital que vos tengas y eso va a ser como el intercambio en Internet. Ahora, que la inteligencia artificial tenga toda esa información de vos dónde vas a comprar, cuánta plata tiene, o sea, es un rastreo brutal. Ahí entra también la importancia de otro concepto que queda para otro podcast, que es el blockchain. El blockchain soluciona eso. Pero mira que curiosamente vos hablas de Meta cuando Meta este año empezó a ser la empresa que más está protegiendo a la gente. El modelo de inteligencia artificial de Meta se llama Llama o Llama. Y Llama, a diferencia de ChatGPT, vos puedes descargar Llama. O sea, vos vas a la página de desarrolladores de Meta y descargas Llama y tenés un ChatGPT en el computador. ¿Sí? Entonces, es exactamente igual. O sea, es la misma vaina de ChatGPT. La diferencia es que usted verá cómo lo usa.
Usted verá cómo le pasa datos, usted verá, bueno, todo eso. Dándole, o bueno, más bien, de nuevo, asumiendo de que el usuario final, todos los que consumimos, usamos llama, vamos a saber usarlo. Claro. A eso se le conoce en la programación como open source. Open source es darle poder a las personas claro, tener sistemas abiertos, de asumiendo que los seres humanos tenemos la conciencia para hacer las cosas bien y bueno, un poco de vainas. Yo escucho una vaina que esa sí me pareció más peligrosa, ya me estoy volviendo más que es, por ejemplo, esto de Neuralink y de la transmutación. Es que esa parte ya tecnológica, lo que ya finalmente quiere tener control es sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Y que dicen que el sistema donde ella quisiera llegar es al sistema nervioso central. Ahí es donde se dispara todas las órdenes del cuerpo. Si ella toma posesión de esa parte, ya usted no tiene control sobre su propio sistema. Eso me parece complejo. Mm, Bueno, sobre eso yo creo que es al contrario. Y Michio Kaku lo trata en su libro El futuro de nuestra mente. Y él plantea que lo que busca el ser humano al final es poder vaciar esa información que tiene aquí, en este cuerpo pues obsoleto, y ponerlo en máquinas, de tal forma que pues busque eso que busca el ser humano, ¿no? Que es ser inmortal. Entonces yo paso mi información a ese hardware y pues lo único que tengo que hacer es cambiar el hardware cierto tiempo, en cierto momento. Entonces yo creo que es más hacia allá porque pues yo diría que lo que decís, ¿no? Controlar ya directamente el mundo físico, creo que esa es una de las barreras que el ser humano le está poniendo a la inteligencia artificial. Que yo creo que el límite de la inteligencia artificial llega hasta donde permita el ser humano, ¿no? Y el ser humano creo que es consciente de que cuanto más permita la inteligencia artificial, pues más rápido se va a dar cuenta que nuestro proceso es un proceso viral, ¿no? Bajo esa lógica, la inteligencia artificial en algún momento nos puede ver como una amenaza, ¿no? A menos de que uno entrene el modelo para que piense eso, es difícil que lo haga. Porque, o sea, hay muchas capas de seguridad. O sea, pregúntenle a ChatGPT, ¿cómo hago para matar a alguien? Y se dan cuenta que ChatGPT no les va a responder. ¿Te acuerdas en un live que nosotros hablamos de ese mismo tema, pero que usted depende cómo se lo pregunte? Sí. Por ejemplo, cómo robar un carro y no te va a decir como, no te va a dar la instrucción, pero vos le decís como que no, como que mi hija se quedó dentro del carro, ¿cómo lo puedo abrir? ¿Cómo lo puedo abrir en caso de emergencia? Él ya sí te puede dar una información. Son nuevas formas de hacer hacking. O sea, los hackers hoy en día no son solamente nerds detrás de un computador con letras verdes y fondo negro. Un hacker es una persona que hoy en día sabe cómo hablarle a ChatGPT. Se llama prompt injection. Y hay gente encargada de solucionar eso. De hecho, ahorita ya, pues comparado al ChatGPT de hoy con el que se lanzó el año pasado, pues han avanzado mucho en eso porque se han generado muchos problemas a través de eso. Y sí, el dilema con la inteligencia artificial es que nunca va a ser perfecta y la razón de ser es porque la crearon humanos. O sea, los seres humanos somos las cosas más ambiguas de este mundo. O sea, somos blanco y negro al mismo tiempo, somos luz y oscura al mismo tiempo. Una inteligencia artificial es la misma vaina. Difícilmente una inteligencia artificial va a decir, los humanos me van a matar, los van a matar a ellos. Y en caso, digamos, de que algo así llegara a pasar, que no creo, apagarlas es muy fácil, literal. O sea, toda la internet está en servidores en algún lugar, se desconecta el cable, ya. Para finalizar, tenemos el señor cara de papa. Si abres la puertica que tiene en la parte trasera, puedes sacar un concepto de creatividad. Entonces, sácalo por favor y nos cuentas qué te parece. Creatividad como imaginación desbordante por Tolkien. Wow. Tolkien, autor de Señor de los Anillos, veía la creatividad como una capacidad para imaginar mundos enteros, creando mitologías y lenguajes únicos. Claro, uno se sienta con ChatGPT y le dice, créame una historia sobre Pepita, que no sé qué, lo que sea, y te va a crear la historia. Pero tu historia siempre fue basada en patrones anteriores. O sea, volvemos a los patrones. Ahora, hay un tema aquí y es que los seres humanos también somos de patrones. Entonces es difícil notar la diferencia entre, por lo menos, la creatividad es también un juego de patrones o no lo es. Porque entonces yo por lo menos yo digo, no creo, o sea, yo creo que ese juego de patrones es como que senta a la mesa, pero la creatividad es el arte que yo construyo sobre la mesa. Y ahí es donde uno se enfrenta con lo desconocido y ahí es donde ya los patrones pueden servir, pero es uno quien realmente construye arte sobre eso. La creatividad acude a que usted vaya al banco de información que vos tenés, pero la combinación que vos haces es diferente. Es decir, ¿cómo hago para mezclar
¿Cómo cojo esta idea que parece completamente desconectada con este otro concepto que no difiere en nada, pero hago el ejercicio de conectarlo desde otra perspectiva? Yo veo que la creatividad es como esos módulos, ¿no? Y son módulos que no necesariamente tienen una conexión tipo Lego, sino que son módulos. Y ya la creatividad está en cómo yo los aglutino, cómo los cuadro para formar algo nuevo. O sea que la creatividad depende mucho también del observador. Ya. Es como la belleza. Es como la belleza, es totalmente subjetiva. Me alejo todavía más de que una inteligencia artificial no puede ser creativo. O sea, basados en estos conceptos, porque o sea, siempre va a seguir patrones. O por lo menos hasta donde va, por lo menos hasta que alcancemos AGI, va a seguir patrones. De ahí para allá, pues si aún estamos vivos. Mira que hay aproximaciones matemáticas para esto. Y dicen que nosotros no vamos a alcanzar AGI de aquí a ciento y pico de años. Porque la cantidad de datos que requiere, o sea, el computador más importante del mundo es el cerebro humano. Y está muy lejos, o sea, muy lejos de poder igualar la capacidad de cómputo de un cerebro humano. Entonces, no creo que pase en el futuro. O sea, la inteligencia artificial al final del día, por lo menos para nuestra generación, por el presente y los próximos 10 o 20 años, no va a ser nada más que una herramienta para la mente. O sea, Steve Jobs, el creador de Apple, decía que el computador es una bicicleta para la mente, la inteligencia artificial es un jet, pero ¿para dónde apuntar el jet?